Bienvenidos, viajeros oscuros, a un nuevo episodio de El Relator Oscuro. Hoy nos sumergimos en las sombras de América do Sul, una región donde historias de crímenes poco conocidos han quedado enterradas en el olvido. A continuación, desenterraremos 5 casos de asesinos en serie que dejaron un rastro de sangre y terror. Historias que revelan los secretos más oscuros de la mente humana y las grietas de nuestras sociedades. Si te apasionan las historias de True Crime que sacan a la luz lo oculto, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like ahora mismo. Comenta, ¿cuál es el caso de un asesino en serie que más te ha impactado? Prepárate para un viaje al abismo. En las calles oscuras de Buenos Aires, en la década de 1950, un hombre de apariencia común se convirtió en una pesadilla que traspasó fronteras. Florencio Fernández, conocido como el vampiro de la ventana. Este asesino en serie, movido por delirios psicóticos que lo hacían creer que era un vampiro, mató al menos a 15 mujeres, invadiendo sus casas por la noche y atacándolas con mordidas en el cuello mientras bebía su sangre. Su historia no solo horrorizó a Argentina, sino que resonó en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, donde las comunidades supersticiosas temían la llegada de un depredador nocturno. Florencio Fernández nació en 1922 en un barrio marginal de Argentina, en una familia sumida en la pobreza extrema. Desde niño mostró comportamientos extraños. Era retraído, obsesionado con cuentos de terror y tenía una fascinación mórbida por la sangre. Según relatos posteriores, Fernández sufría de esquizofrenia no diagnosticada, que se manifestó en alucinaciones que lo convencían de que necesitaba sangre para sobrevivir. Creció en un entorno de negligencia, sin acceso a educación ni atención médica, lo que agravó sus problemas mentales. A los 20 años, trabajaba en empleos precarios como la construcción, donde desarrolló una fuerza física y agilidad que más tarde usaría en sus crímenes. Sus ataques comenzaron en 1950, en los suburbios de Buenos Aires, donde las casas precarias, con ventanas mal aseguradas y calles sin iluminación, ofrecían el escenario perfecto para su cacería. Fernández elegía víctimas al azar, generalmente mujeres que vivían solas como viudas, trabajadoras domésticas o ancianas, aprovechándose de su vulnerabilidad en una sociedad que apenas protegía a los más débiles. El modus operandi de Fernández era tan meticuloso como aterrador. Durante días, observaba a sus víctimas, estudiando sus rutinas y memorizando la disposición de sus casas. Prefería actuar en noches sin luna, cuando la oscuridad le ofrecía cobertura total. Usaba su experiencia en trabajos manuales para escalar paredes, trepar por tuberías o improvisar escaleras con objetos abandonados, como tablas o barriles. Entraba por las ventanas con un sigilo casi sobrenatural, asegurándose de no hacer ruido. Una vez dentro, atacaba con rapidez, inmovilizaba a la víctima con fuerza bruta, tapándoles la boca para evitar gritos, y luego mordía su cuello con una ferocidad que dejaba heridas profundas. No usaba armas convencionales. Sus manos y dientes eran sus herramientas y bebía la sangre de las víctimas, a veces dejando marcas que sugerían un ritual macabro. Su firma era la mordida en el cuello, un elemento que conectaba todos sus crímenes, aunque no siempre mataba de inmediato. Algunas víctimas morían por asfixia o pérdida de sangre. Tras el ataque, escapaba por la misma ventana dejando pocos rastros, lo que alimentó la creencia en Argentina de que era un vampiro real, una criatura que se desvanecía en la noche. El impacto psicológico de Fernández iba más allá de sus víctimas. En Buenos Aires, los barrios pobres vivían en un estado de paranoia, con familias reforzando ventanas y evitando salir de noche. La prensa, fascinada por el horror, apodó a Fernández el vampiro de la ventana, un nombre que se extendió rápidamente a países centroamericanos como Guatemala, donde el folclore local ya incluía historias de criaturas chupasangre. En comunidades rurales de Guatemala y El Salvador,
Los rumores de un vampiro real provocaron pánico, con vecinos colocando crucifijos y ajo en las ventanas para protegerse. Este miedo colectivo reflejaba no solo la brutalidad de Fernández, sino también la vulnerabilidad de una región donde la superstición y la falta de seguridad amplificaban el terror. Los crímenes de Fernández exponían las fallas de una sociedad que dejaba a las mujeres solas desprotegidas, en un contexto donde la policía carecía de recursos para investigar crímenes en barrios marginales. La captura de Fernández llegó en 1957, tras un error que rompió su racha de impunidad. Una víctima, una mujer de mediana edad, logró sobrevivir a un ataque y proporcionó una descripción detallada. Un hombre delgado, de cabello oscuro, con una mirada perturbadora. La policía intensificó las patrullas en los barrios afectados y Fernández fue encontrado escondido en un sótano, con ropa manchada de sangre y herramientas improvisadas para escalar. Durante el interrogatorio, confesó los crímenes con una mezcla de orgullo y confusión, alegando que voces en su cabeza lo ordenaban matar y que la sangre lo mantenía vivo. Diagnosticado con esquizofrenia, fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta su muerte en la década de 1970. Su caso dejó un legado de miedo en Argentina y un impacto cultural en América Central, donde las historias de vampiros se mezclaron con la realidad, convirtiendo a Fernández en una figura legendaria del terror latinoamericano. En las calles caóticas de Quito, a inicios de los años 90, un adolescente de apenas 15 años se convirtió en uno de los asesinos en serie más jóvenes y temidos de América Latina. Juan Fernando Hermosa, conocido como el Niño del Terror. Entre 1991 y 1992, mató al menos a 22 personas, incluyendo taxistas, transeúntes y miembros de la comunidad homosexual, en ataques que parecían no seguir ningún patrón lógico. Sus crímenes conmocionaron al Ecuador y resonaron en países centroamericanos como Honduras y Guatemala, donde la violencia juvenil era una herida abierta en la sociedad. Juan Fernando Hermosa nació en 1976 en un barrio marginal de Quito, en una familia desestructurada marcada por la violencia doméstica y el abandono. Desde niño mostró comportamientos perturbadores, crueldad hacia animales, peleas constantes en la escuela y una fascinación por armas. A los 13 años, abandonó los estudios y se unió a pequeños grupos delictivos donde aprendió a manejar pistolas y navajas, habilidades que más tarde usaría en sus crímenes. Su infancia en un entorno de pobreza extrema y violencia lo endureció, convirtiéndolo en un joven sin empatía ni miedo a las consecuencias. Sus asesinatos comenzaron a los 15 años, inicialmente como parte de robos, pero pronto evolucionaron hacia crímenes impulsados por una mezcla de sadismo y deseo de poder. Hermosa no tenía un motivo claro. Mataba por venganza, por placer o simplemente para afirmar su dominio en las calles. La prensa ecuatoriana, horrorizada por su edad y la brutalidad de sus actos, lo apodó el Niño del Terror, un nombre que se extendió a países como Honduras, donde la delincuencia juvenil era un problema creciente. El modus operandi de Hermosa era impulsivo pero astuto, combinando una apariencia inofensiva con una crueldad implacable. Fingía ser un joven necesitado para acercarse a sus víctimas, aprovechándose de su juventud para no levantar sospechas. Para los taxistas, solicitaba una carrera a un lugar aislado donde disparaba a quemarropa o los apuñalaba. Con transeúntes, prefería atacar en callejones o zonas poco vigiladas, usando una pistola robada o una navaja. En algunos casos, especialmente contra miembros de la comunidad homosexual, los atraía con promesas de encuentros, solo para emboscarlos y matarlos con una violencia desmedida. Su firma era la violencia excesiva. Disparaba múltiples veces o desfería decenas de puñaladas, mucho más de lo necesario para matar, lo que sugería un placer sádico en el acto. No intentaba esconder los cuerpos, dejándolos en las calles o terrenos baldíos, lo que aumentaba el pánico en Quito. Su juventud
y su falta de remordimiento durante los ataques lo convertían en una figura aún más aterradora, un adolescente que parecía disfrutar del caos que sembraba. El impacto de Hermosa en Quito fue devastador. Los taxistas comenzaron a evitar pasajeros jóvenes y las comunidades marginales vivían en un estado de desconfianza constante. La prensa sensacionalista amplificó el miedo, publicando titulares que retrataban a Hermosa como un monstruo precoz. En países centroamericanos como Honduras y Guatemala, donde la violencia juvenil era una preocupación creciente, su caso resonó como una advertencia sobre los peligros de ignorar a los jóvenes en riesgo. Los crímenes de Hermosa expusieron las fallas de un sistema que abandonaba a los adolescentes en barrios pobres, dejándolos vulnerables a la delincuencia y a sus propios impulsos destructivos. Su caso también generó debates sobre la responsabilidad criminal de menores, en una región donde la justicia a menudo era ineficaz para abordar la delincuencia juvenil. En 1992, Hermosa fue capturado tras un intento de robo frustrado. Un taxista sobrevivió a un disparo y alertó a la policía, que organizó una operación para detenerlo. Fue encontrado en un escondite en Quito, con armas y objetos robados. Durante el interrogatorio confesó 22 asesinatos, con una frialdad que dejó atónitos a los investigadores, aunque algunos creen que el número real podría ser mayor debido a casos no resueltos. Debido a su edad, fue condenado a 25 años de prisión, la pena máxima para menores en Ecuador en esa época. Su caso desató un debate nacional sobre la responsabilidad criminal de adolescentes y la falta de programas de prevención en comunidades marginalizadas, con ecos en países centroamericanos, donde problemas similares eran endémicos. En las calles de Ciudad de México, a finales de los años 90, una mujer rompió todos los estereotipos sobre los asesinos en serie. Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas. Entre 1998 y 2006, esta ex luchadora de lucha libre asesinó al Pinonecentos menos a 16 mujeres ancianas, aunque las autoridades creen que el número podría llegar a 48. Su elección de víctimas, mujeres mayores de 60 años, solas y vulnerables, y su vida doble como figura pública en el ring, hicieron de este caso uno de los más chocantes de México, con ecos en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador. Juana Barraza nació en 1957 en Hidalgo, México, en una familia sumida en la pobreza extrema. Su infancia fue un infierno. Sufrió abusos físicos y sexuales por parte de familiares y vecinos, y su madre, alcohólica, la cambió por botellas de licor cuando tenía apenas 12 años. Estas experiencias dejaron cicatrices profundas, alimentando un odio que Barraza canalizó en sus crímenes décadas después. En los años 80, encontró una salida en la lucha libre, convirtiéndose en la Dama del Silencio, una figura conocida en los rings mexicanos. Sin embargo, su vida pública contrastaba con su oscuridad interna. A finales de los 90, comenzó a atacar mujeres ancianas en Ciudad de México, aprovechándose de la indiferencia social hacia los ancianos y la falta de recursos policiales en una ciudad caótica. Sus crímenes pasaron desapercibidos durante años, ya que las autoridades inicialmente atribuyeron las muertes a causas naturales o robos comunes. El modus operandi de Barraza era una mezcla de manipulación y brutalidad. Se presentaba como enfermera, asistente social o trabajadora comunitaria, llevando documentos falsos o uniformes improvisados para parecer creíble. Con una sonrisa amable y un discurso convincente, ofrecía ayuda con tareas domésticas o prometía beneficios sociales, como pensiones o medicamentos gratuitos. Una vez dentro de la casa, esperaba el momento perfecto para atacar. Usaba objetos cotidianos, cordones, cables eléctricos, medias o incluso sus propias manos, para estrangular a las víctimas, asegurándose de que no dejaran señales de lucha visibles. Su firma era la elección de mujeres ancianas, muchas de las cuales vivían solas, lo que sugería una motivación psicológica compleja,
posiblemente una proyección de su odio hacia figuras maternas o una venganza contra la sociedad que la había abandonado. Barraza raramente robaba objetos de valor, lo que indicaba que el dinero no era su objetivo principal. El acto de matar parecía satisfacer una necesidad interna. Tras el asesinato, dejaba los cuerpos en la escena, a menudo en posiciones que simulaban una muerte natural, lo que dificultaba las investigaciones iniciales. El impacto de Barraza en Ciudad de México fue profundo. Las comunidades de ancianos vivían en el miedo, y los medios retrataban al asesino como un misterioso hombre que acechaba a las abuelas. La policía, bajo presión, lanzó una cacería masiva, pero su enfoque en un sospechoso masculino reflejaba prejuicios de género que retrasaron la captura. En países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, donde la protección a los ancianos era limitada, el caso resonó como una advertencia sobre la vulnerabilidad de las personas mayores. Los crímenes de Barraza expusieron las fallas de un sistema que ignoraba a los ancianos y subestimaba la capacidad de una mujer para cometer asesinatos en serie, generando debates sobre la violencia y el abandono social. En 2006, Barraza fue capturada tras ser vista huyendo de la casa de una víctima por vecinos, quienes alertaron a la policía. Fue arrestada con las manos aún manchadas de sangre, llevando un estetoscopio falso que usaba para reforzar su disfraz. Durante el interrogatorio, confesó varios asesinatos, describiéndolos con una frialdad perturbadora. En 2008, fue condenada a 759 años de prisión, una sentencia simbólica que reflejaba la gravedad de sus actos. Su caso dejó una marca en México y en la región centroamericana, destacando la necesidad de proteger a los más vulnerables y cuestionando los estereotipos sobre los asesinos en serie. En los campos de Guanajuato, México, entre 1945 y 1964, 4 hermanas, Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, construyeron un imperio del terror que se convirtió en una de las historias más horrendas de la historia criminal. Mataron a más de 150 personas, incluyendo prostitutas, sus hijos y clientes, en una red de bordéis que escondía un sistema de explotación, tortura y asesinato. Su obsesión por el dinero y la riqueza que generaban sus negocios ilícitos las llevó a extremos de crueldad inimaginables. Su caso conmocionó a México y resonó en países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, donde la explotación de mujeres era una realidad alarmante. Las Poquianchis nacieron en Jalisco, México, en una familia disfuncional marcada por la pobreza y la violencia. Desde jóvenes, las hermanas, lideradas por Delfina la mayor, aprendieron a sobrevivir en un mundo cruel, entrando en el negocio de la prostitución como una forma de escapar de la miseria. En los años 40, establecieron una red de bordéis en Guanajuato que se convirtieron en centros de explotación sistemática. Atraían a mujeres jóvenes, muchas de áreas rurales, con promesas de trabajo digno o protección, solo para someterlas a condiciones esclavizantes. Las prostitutas que resistían, enfermaban o intentaban escapar, eran torturadas y asesinadas, al igual que los bebés nacidos en los bordéis, que las hermanas consideraban una carga. Los clientes que causaban problemas o sabían demasiado también eran eliminados. Las Poquianchis operaron durante 2 décadas con relativa impunidad, gracias a sobornos a autoridades locales, pagados con el dinero acumulado de sus actividades, y al miedo que inspiraban en sus víctimas. Su búsqueda de riqueza las convirtió en monstruos que no dudaban en sacrificar vidas para proteger su imperio. El modus operandi de las Poquianchis era organizado y brutal, funcionando como una máquina criminal bien engrasada. Atraían a mujeres vulnerables con falsas promesas, llevándolas a sus bordéis en San Francisco del Rincón y Lagos de Moreno. Una vez allí, las víctimas eran despojadas de su libertad, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, con poca comida y constantes abusos físicos. Aquellas que desafiaban a las hermanas o dejaban de ser rentables,
eran asesinadas mediante métodos como asfixia, espancamientos, envenenamiento o inanición. Las hermanas usaban cal para disolver los cuerpos en balas comunes, asegurándose de que no quedaran pruebas. Su firma era la crueldad sistemática. Los asesinatos no eran impulsivos, sino calculados para mantener el control absoluto sobre sus negocios y maximizar las ganancias en dinero. También mataban a los bebés de las prostitutas, a menudo enterrándolos, vivos o asfixiándolos, y a clientes que se volvían problemáticos usando veneno o armas improvisadas. Las poquianchis combinaban sadismo con pragmatismo, eliminando cualquier amenaza a su imperio de riqueza. El impacto de las poquianchis en México fue devastador. Los rumores sobre los horrores en sus bordéis circulaban en Guanajuato, pero el miedo y la corrupción mantenían el silencio. En países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, donde la explotación de mujeres en contextos similares era común, el caso resonó como un reflejo de las desigualdades sociales. Los crímenes de las poquianchis expusieron la complicidad de autoridades corruptas que se beneficiaban del dinero de los bordéis y la vulnerabilidad de las mujeres marginadas, generando debates sobre la explotación y la justicia en la región. Su caso se convirtió en un símbolo de la crueldad humana, inspirando libros, películas y leyendas urbanas que retrataban a las hermanas como encarnaciones del mal. En 1964, una víctima logró escapar de un bordel y denunció las atrocidades a la policía. Las autoridades allanaron los bordéis, descubriendo balas comunes con decenas de cuerpos, incluyendo restos de mujeres, niños y hombres. Las 4 hermanas fueron arrestadas, y el juicio que siguió reveló la magnitud de sus crímenes. Con estimaciones de más de 150 víctimas, fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en México en esa época. Delfina murió en prisión en 1968, mientras que las otras hermanas cumplieron sus sentencias en diferentes circunstancias. En los campos de caña de azúcar de Escuintla, Guatemala, entre 1997 y 2003, un hombre se convirtió en una pesadilla para las comunidades rurales. Manuel Octavio Bermúdez Estrada, conocido como el monstruo de los cañaduzales. Mató al menos a 17 niños y adolescentes, aunque algunos creen que el número podría llegar a 50. Sus crímenes, que combinaban abuso sexual y asesinatos brutales, aprovecharon la miseria de una región donde el dinero y la riqueza estaban en manos de unos pocos, dejando a los niños pobres vulnerables a depredadores como él. Su caso conmocionó a Guatemala, exponiendo la vulnerabilidad de los más jóvenes. Manuel Octavio Bermúdez Estrada nació en una fecha incierta, probablemente en la década de 1970, en una comunidad rural de Guatemala. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la violencia, comunes en las zonas agrícolas del país. Creció en un entorno donde la supervivencia era una lucha diaria, sin acceso a educación ni oportunidades, lo que moldeó una personalidad endurecida y aislada. Trabajando como cortador de caña desde joven, Bermúdez vivía una vida aparentemente ordinaria, pero bajo la superficie albergaba impulsos oscuros que lo llevaron a convertirse en un depredador. Sus crímenes comenzaron en 1997, en los campos de caña de azúcar de Escuintla, una región donde la desigualdad era palpable. Los dueños de las plantaciones acumulaban riqueza, mientras los trabajadores y sus familias apenas tenían dinero para sobrevivir. Sus víctimas eran principalmente niños de comunidades pobres, muchos de los cuales trabajaban en los campos o vivían en las calles, lo que los convertía en blancos fáciles. Bermúdez operó durante 6 años, aprovechándose de la falta de recursos investigativos y de la indiferencia hacia los desaparecidos en áreas marginalizadas, donde la ausencia de dinero significaba poca protección para los más vulnerables. El modus operandi de Bermúdez era oportunista pero cuidadoso, diseñado para explotar la desesperación de sus víctimas. Atraía a niños de entre 8 y 15 años con promesas de dinero, comida o pequeños regalos, como dulces o juguetes,
sabiendo que la pobreza los hacía susceptibles a tales ofertas. Aprovechaba su apariencia de trabajador rural, común en la región, para no levantar sospechas, presentándose como una figura de confianza en comunidades donde los niños estaban acostumbrados a interactuar con adultos en los campos. Una vez que llevaba a la víctima a un área aislada dentro de los cañaduzales, la agredía sexualmente, usando fuerza bruta para someterla. Los asesinatos seguían un patrón brutal. Mataba con navajas, machetes o objetos contundentes como piedras o herramientas agrícolas, infligiendo heridas que reflejaban una furia descontrolada. Su firma era la elección de víctimas jóvenes y la mutilación de los cuerpos, que a menudo presentaban cortes profundos o desfiguraciones, sugiriendo una mezcla de sadismo y necesidad de borrar su identidad. Bermúdez escondía los cuerpos entre la vegetación densa o en balas improvisadas, confiando en que los cañaduzales con su terreno difícil ocultarían las pruebas. Su capacidad para operar sin ser detectado durante años reflejaba tanto su astucia como la negligencia de un sistema que ignoraba a los niños pobres, víctimas de una sociedad donde la riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos. El impacto de Bermúdez en Escuintla fue devastador, transformando los campos de caña de azúcar, una fuente de sustento para muchos, en un símbolo de terror. Las comunidades rurales vivían en un estado de miedo constante, con padres prohibiendo a sus hijos jugar o trabajar cerca de los cañaduzales. La falta de acción inicial por parte de la policía, limitada por la escasez de dinero para investigaciones en áreas marginalizadas, alimentó la desconfianza en las autoridades. Los rumores sobre un monstruo que acechaba en los campos se convirtieron en una leyenda local, amplificada por el dolor de las familias que perdían a sus hijos sin respuestas. El caso expuso la vulnerabilidad de los niños en áreas rurales, donde la pobreza los obligaba a trabajar desde pequeños, exponiéndolos a depredadores como Bermúdez. También destacó la desigualdad estructural de Guatemala, donde la riqueza de los terratenientes contrastaba con la miseria de los trabajadores, dejando a los más jóvenes sin protección. La prensa guatemalteca, al cubrir los desaparecimientos, comenzó a presionar por justicia, pero la lentitud de las autoridades reflejaba la falta de prioridad dada a las víctimas de comunidades pobres. La captura de Bermúdez llegó en 2003, cuando los desaparecimientos en Escuintla se volvieron demasiado frecuentes para ser ignorados. Las familias de las víctimas desesperadas organizaron protestas para exigir acción, lo que obligó a la policía a intensificar las investigaciones. Una testigo clave, una mujer que vio a Bermúdez abordando a un niño en un mercado local, proporcionó una descripción que llevó a su identificación. Fue arrestado en un campo de caña, donde las autoridades encontraron herramientas manchadas de sangre que lo conectaron a varios crímenes. Durante el interrogatorio, Bermúdez confesó al menos 17 asesinatos. Aunque su falta de detalles precisos y la ausencia de registros completos dejaron dudas sobre el número real de víctimas, que algunos investigadores estiman en hasta 50. Su confesión fue perturbadora. Describió los crímenes con una indiferencia que sugería una desconexión total con el sufrimiento de sus víctimas, atribuyendo sus actos a impulsos incontrolables. En 2004 fue condenado a muerte, pero como Guatemala había abolido la pena de muerte para casos comunes en 2000, su sentencia fue conmutada a prisión perpetua. El caso de Bermúdez dejó una cicatriz profunda en Escuintla y en Guatemala como un todo. Las comunidades afectadas exigieron reformas para proteger a los niños, pero los cambios fueron lentos, reflejando la persistencia de la desigualdad y la falta de dinero para programas sociales. La historia de El monstruo de los cañaduzales se convirtió en un símbolo del abandono de los más vulnerables, alimentando debates sobre la pobreza, la explotación infantil y la justicia en un país donde la riqueza seguía eludiendo a las mayorías. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales nunca recuperaron los cuerpos de sus hijos, continuaron buscando cierre, mientras los cañaduzales de Escuintla permanecían como un recordatorio silencioso de los horrores que ocurrieron en 1910. Sus sombras. El legado de Bermúdez es uno de dolor y advertencia,
un recordatorio de que los monstruos no siempre vienen de lejos, sino que a veces crecen en las grietas de una sociedad que ignora a sus más débiles. Hemos recorrido 5 historias que nos han llevado al corazón de la oscuridad en América Central, desde un vampiro que sembró el terror hasta un monstruo que acechó en los cañaduzales. Estos casos no solo nos muestran la crueldad humana, sino también las fallas de una sociedad que deja a los más vulnerables a merced de depredadores. En El Relator Oscuro seguiremos desenterrando estas historias que desafían nuestra comprensión del bien y del mal. Si este episodio te ha impactado, deja un comentario contándonos ¿cuál de estos casos te dejó más inquieto? ¿Crees que estos asesinos eran productos de su entorno o de una maldad innata? Comparte este video con alguien a quien le fascinen las historias de True Crime. Y suscríbete al canal, activando la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. La oscuridad siempre tiene más secretos que revelar, y nosotros estaremos aquí para contarlos. Hasta la próxima, viajeros oscuros.